Tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabrás perdonarnos, Padre mío. Señor, te pedimos por todos los enfermos de este pueblo, Señor. Ve, Señor, y escúltalos en sus lechos y dales la sanación, mi amante Jesús bendito. Señor, te pedimos por las autoridades de este pueblo, Señor. Dale sabiduría y entendimiento, Señor, y que rijan sus leyes como tú lo mandas, mi amante Dios. En especial te pido, Señor, por mi esposo, Señor. Siempre recuérdale, Señor, que tú estás siempre por encima de todo, Padre mío, y que después están las cosas venideras del hombre, mi amante Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Padre mío. Señor, ten piedad de nosotros, Padre Santo. Bendito seas, Señor. Bendito seas, mi Creador. Y vamos a escudriñar sus palabras y nosotros pongamos atención en lo que nos habla nuestro Señor y el espíritu de profecía. En el nombre santo de nuestro amantísimo Jesús, vamos a abrir entonces nuestros estudios de esta santa palabra que está escrita en la Santa Biblia. Seguimos nuestros estudios, como estamos siguiendo, en Génesis, capítulo 42, que estamos estudiando las profecías. Vamos a seguir nuestros estudios. El sábado pasado hemos tenido nuestros estudios en José, gobernador de Egipto. Ahora vamos a tener nuestros estudios, los hermanos de José vienen por alimentos. Pongamos atención entonces en la palabra de Dios. Dice así: viniendo Jacob, que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Le dijo. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros y para que podamos vivir y no muramos. En el versículo 3: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y en el versículo 6: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló, dice, aspirantemente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Habíamos estudiado el sábado pasado de los hermanos de José. Ya sabemos que José era el hijo que amaba Jacob, uno de los hijos menores. Y los hermanos, sabemos de que le tenían tanta envidia, ¿no? Y un día planearon ellos terminar con él, ¿no? Eso es lo que estamos continuando en este capítulo del 42 que estamos estudiando. Sigamos entonces en el versículo 8.
José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Y entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto el país, ¿habéis venido? Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Ellos no lo conocieron que era su hermano, no, o sea, los hermanos de José. Dice: todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón, en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y dice, y otro no parece. ¿A quién se refería que estaba el menor? Se refería a Benjamín, y a otro que dice que no parece, le dice no, y otro que no aparece. ¿Quién sería a ese que se referían que a otro que no parece? Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y en esto seréis probados. Dice: vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Ellos todavía no reconocieron de que eran sus hermanos y que estaban frente de José. Y él a quien pedía que viniera a verlo era a Benjamín, era el hermano menor de José. Dice: enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y dice: y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que dice que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Y yo temo a Dios, les dijo así: si sois hombres honrados, queden presos en la casa de nuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, le dice José a los hermanos, porque el hermano menor, Benjamín, se quedó con Jacob, porque era el último de los hermanos de los hijos de Jacob. Dice: y serán, verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra vuestro hermano. Dice: pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso, ha venido sobre nosotros esta angustia. Todavía ellos no se daban cuenta de aquel día cuando ellos vendieron a su hermano. Aquel día que era por ese odio, por esa envidia que tenían aquellos hermanos, los mayores de los hijos de Jacob. Dice: entonces Rubén les respondió diciendo, no os hable yo, y dije: no pequéis contra el joven, y no escucharéis. He aquí, también se nos ha
nos demanda, dice, su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos. Lloró porque José sabía que eran sus hermanos. Y lloró José, pero no podía decirles que era su hermano, a quien ellos lo habían apartado de su padre, de Jacob, dice. Y sigue hablándonos, dice, y volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simón, y los aprisionó a vista de ellos, dice. Y después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniendo en su saco, y les diesen comida para el camino. Así hizo con ellos. José le dolía tanto en su corazón lo que hicieron aquellos hermanos, y que estaba frente a él, porque él era gobernador de Faraón en Egipto. José, dice, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, él, dice, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca del costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto. Y dice: hielo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantándose dijeron el uno al otro: ¿qué es esto? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho Dios? Dijeron ellos, comentaban entre hermanos. Y viniendo a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló, dice, ásperamente, y nos trató como a espías de la tierra. Le estaban hablando de José, dice, a Jacob, ¿no? El padre de los que fueron a comprar el trigo, y el padre de José, que era gobernador de Egipto. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno, dice, no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Todavía no se daban cuenta que él era José el que estaba delante de ellos, ¿no? Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceréis que sois hombres honrados. Dejad conmigo, dice, uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre, dice, de vuestra casa, y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaré en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de casa, dice, de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de sus dineros, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mí, dice, de mis hijos. José, no parece Simeón, tampoco, y Benjamín, te llevaste contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, dice así: harás morir, dice, a mis 2 hijos, si no te devuelvo. Entrégame, dice, entrégalo en mi mano, yo lo devolveré a ti.
Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. ¿A quién se refería que había muerto? Se refería de José, dice así, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vayáis, haréis descender mis canas con el dolor del Seol. ¿A quién se refería? Se refería a Benjamín, de los hijos de Jacob. ¿Por qué estamos estudiando las profecías, que es del Antiguo Testamento? Siempre tengo que recordarles, hermanos, que si no estudiamos las profecías del Antiguo Testamento y el Segundo Testamento y la revelación que le hizo a Juan, que es el Apocalipsis, nunca vamos a entender todas las palabras y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante seguir nuestros estudios de las profecías. Dice así, hemos terminado, pero vamos a ver qué nos dice en Génesis, en el capítulo 33 y el versículo 21 y 22. 33 de Génesis mismo. Veamos para entender mejor las cosas divinas de nuestro Señor. 33. Dice en el capítulo 33 y el versículo 21 y 22. 21 y 22. Dice así, en el versículo 21, dice, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha, dice, para ellos nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Y en el versículo 22 dice, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncida todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados, para que vayamos entendiendo las cosas del Señor. Cada paso que vamos estudiando, todo lo que es proféticamente, podremos entender la palabra de Dios. Hemos terminado en Génesis. Ahora vamos a comenzar nuestros estudios en Daniel. Vamos a comenzar nuestros estudios en Daniel. Y habíamos estudiado el capítulo, dice Daniel, capítulo 1. Pero ahora vamos a continuar nosotros a estudiar el capítulo 2 de Daniel. Daniel interpreta el sueño de quién. Sí. Vamos entonces a comenzar nuestros estudios desde el capítulo 2, dice el versículo 1. Vamos a tener nuestros estudios también larguito para que podamos entender. Dice así, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y dice caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey. Y lengua aramea, rey para siempre vive.
di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, dijo, el asunto lo olvidé, dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis echados pedazos, dice, vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra, diciendo pues el sueño a su, dice, interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos. Y le mostraron la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis, dice, dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido, le dice. Si no me mostráis el sueño, una sola, dice, sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme, pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante alguna, mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne, le dijo. Pero esto el rey, dice, pero esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscando a Daniel y a sus compañeros para mostrarlos, entonces Daniel habló sabia y prudentemente, dice, a Aricós, capitán de la guardia, el rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y habló y dijo a Aricós, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Aricós hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había a Ananías, Misael, y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el decreto fue revelado, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. ¿Por qué le revelaba este sueño a Daniel? Porque Daniel, dice, cuando los mandó a traer de sus tierras el rey de Egipto, Nabucodonosor, ellos no se contaminaron con las comidas del rey, no se contaminaron ni con los alimentos ni con todo lo que hacía. Ellos guardaron esa disciplina
y mostrando todo el amor a Dios. Por eso es que Dios lo bendecía a Daniel. Entonces, sigamos diciendo, sigamos leyendo, sigamos estudiando esta profecía. Y dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes de la sabiduría a los sabios, y a la ciencia y a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, como conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Dijo el Señor, dijo: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Aricot, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no matéis a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Erico llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado a un varón de los, desportados de Judá, el cual dará, al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi? Y tu interpretación. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. ¿De qué Dios estaba hablando Daniel? El Dios de Daniel y sus compañeros, y el Dios de nosotros que estamos aquí. De él se refería Daniel, lo que está hablando. Por eso sigue hablándonos. Dice: y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. De aquí sus sueños y las visiones que ha tenido en su cama. De los postreros días. ¿Y cuáles son esos postreros días? ¿Cuáles son? Ahora. Esos postreros días son ahora. Lo que vamos sabiendo y viendo ahora. Esos son los postreros días que dijo. Dice así, sigue hablándonos. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, en el que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. ¿Qué le mostró al rey? Que iba a venir muchos años de hambre en toda la tierra. Eso es porque le estaba revelando el sueño que había tenido el rey. Por eso es que dice, y también de los postreros
días, de los postreros días. Sigue hablándonos. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh Rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿Por qué le estaba diciendo esto Daniel? Porque los tiempos postreros, todo lo que tenía, lo que tiene que suceder, lo que está sucediendo y lo que tiene que suceder en los tiempos finales, porque por eso nos habla de la cabeza de la imagen que era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies parte de hierro y parte de barro cocido, que son para estos tiempos. Y estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y dice, hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Estas son las profecías que tenemos que estudiar y muy profundas del profeta Daniel para estos últimos tiempos. Para estos últimos tiempos tenemos que estudiar paso a paso y tener el entendimiento, discernimiento para entender cada palabra de lo que nos habla aquí el profeta Daniel, que le revela nuestro Señor. Poco a poco vamos a ir entendiendo, hermanos, sobre esta profecía, que es muy importante para estos últimos tiempos que estamos pasando. Vamos entonces ahora, hemos terminado hasta aquí nuestros estudios de Daniel. Vamos a tener nuestros estudios para ver también de Daniel en el conflicto de los siglos. Vamos a ver también de Daniel. Nos habíamos, el sábado pasado, nos habíamos quedado en nuestros estudios que estábamos viendo en el libro de Jeremías. Ya lo creo que lo tienen ustedes anotado en sus cuadernos, en el libro de Jeremías, en el capítulo 25 y el versículo 11. Ahora vamos a seguir nuestros estudios conociendo de Daniel en el libro El conflicto de los siglos, que son los testimonios proféticos. Dice así, vamos a ver, en Daniel, en el capítulo 4 y el versículo 13 y 16. Daniel, en el capítulo 4 y 16, dice en el capítulo 4 y el versículo 13 y 16.
dice así: vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. He aquí un vigilante santo que descendía del cielo. Y en el versículo 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pase sobre él 7 tiempos. Amén. Sigo los estudios para que sigamos buscando en las Santas Escrituras de nuestra Santa Biblia, la palabra de Dios. Sigue diciendo, dice, y las 7 semanas y 62 semanas de la una semana que sumaban 60 semanas determinadas sobre los judíos. Dice, todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Se cumplieron. Vamos a ver qué se cumplieron. Dice en Daniel, en el capítulo 9 y el versículo 24 y 27. Capítulo 9. Y en el versículo 24 y 27. 24. Dice, 60 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin a al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia, dice, perturbable y sellar la visión y la profecía y surgir al santo de los santos. Y en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto de muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado. Se derramará en él, ¿qué dice? Desolador. ¿Ve cómo vamos, qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder para estos tiempos? Para estos tiempos. Nuestros estudios tienen que ser en las profecías. En las profecías están los símbolos, lo que acontecer, lo que aconteció, lo que va a acontecer, lo que ha acontecido y lo que va a acontecer. Es muy importante que estudiemos las profecías. Si no estudiamos las profecías, no vamos a llegar a entender la palabra de Dios para aquel tiempo, para aquel día, el día cuando sea la ley dominical. ¿Cómo sabremos entonces diferenciar entre la marca de la bestia y el sello de Dios? ¿No? Entonces, sigamos nuestros estudios aquí en el libro del Conflicto de los Siglos. Dice, sigue hablándonos, dice, por consiguiente, al encontrar en su estudio, por eso miren lo que dice, por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entender los entendían hasta dice, mire, les vuelvo a repetir, por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entender se entendía hasta la segunda venida de Cristo,
no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que dice que Dios había revelado a sus siervos las cosas secretas. Dice Moisés, pertenece a Jehová nuestro Dios, mas las ha revelado, dice, las reveladas nos pertenece a nosotros y a vuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, vamos a Deuteronomio, al capítulo 29, a Deuteronomio, y el versículo 29, y el versículo 29, a ese capítulo y el versículo 29. Dice, las cosas secretas, o sea, estamos en la palabra de Dios, a la Biblia, la palabra de Dios, dice, en Deuteronomio, profanando, dice, profanando mi santo nombre. Mire lo que dice la palabra de Dios en las Santas Escrituras, en su santa palabra, en su santa palabra. Sigamos en los estudios. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que, dice, encontrarán indicado con claridad en las Escrituras. Es importante por eso escudriñar la palabra de Dios, escudriñar las profecías, el Segundo Testamento y la revelación que le hizo a Juan, el Apocalipsis. Entonces entenderemos todo su ministerio de nuestro Padre. Dice así, por eso dice, nos sigue diciendo, en las Escrituras, Él dice, acontecimiento, dice, más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad, estando completamente convencido. ¿Quién dijo? ¿A quién se refería? ¿Quién estaba convencido en aquel tiempo cuando esperaban la venida del Señor, cuando tuvieron el gran chasco? Ya hemos estudiado. ¿Quién estaba esperando? ¿Cuántos? En aquel tiempo esperaba la iglesia la venida de nuestro Señor, pero se llevaron el gran chasco y es cuando entonces la iglesia se comenzó a dispersar, todos por un lado y por otro lado. Pero ¿quién siguió los estudios profundamente? Porque sabía que en las Escrituras allí estaba la revelación de nuestro Señor para aquellos tiempos y para estos tiempos venideros. ¿Quién era? Dice Miller, de que toda escritura divinamente inspirada es útil. Toda escritura divinamente inspirada es útil. Vamos a 2 de Timoteo, vamos a la Biblia. Cantemos la palabra de vuestro Dios. Dice acá en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. En el capítulo 3 y el versículo 16. Estamos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, que es lo que tenemos que estudiar, escudriñar nuestras Escrituras. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque allí encontraremos la vida eterna. Y sigue diciéndonos que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por hombres santos, inspirados del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Pedro, al capítulo 1 y al versículo 21. 2 de Pedro, versículo 21. Vamos a las Escrituras, estamos en la Santa Biblia.
y el versículo 21. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso es lo que dice la palabra de Dios en sus santas escrituras. Y sigue diciendo, y sigue el estudio, dice, y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Vamos al capítulo, Romanos, al capítulo 15. Estamos en el Segundo Testamento, capítulo 15, Romanos, y el versículo 4. Estamos en la palabra de Dios, en las escrituras. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Así que si no escudriñamos la palabra de Dios, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo entonces si no escudriñamos la palabra de Dios y con los testimonios de las profecías del Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Sigue y sigamos, dice, no puede menos que considerar las partes teológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan, acreedoras a que las formaron en cuanta como cualquiera otra parte de las Sagradas Escrituras. Miren cuánto hermoso es conocer la palabra de nuestro Señor. Si no leemos también los libros de los testimonios, pues tampoco nos ha amanecido para estos tiempos venideros, para este tiempo que estamos. Tenemos que escudriñar profundamente la palabra de Dios y escudriñar con los testimonios de profecía. Si no, ¿cómo vamos a entender de lo que viene y de lo que estamos esperando? ¿Cómo entonces, hermanos míos? Amén, hermanos. Amén. Hasta acá hemos tenido nuestros estudios bíblicos en esta mañana. Hermanos, es muy importante, y siempre que les vengo repitiendo a los que tienen las escrituras, estudien para uno poder entender. Y los que no, busquen a los que tienen la Biblia, hermanitas, y estudien, la otra lee y la otra oye, para que podamos entender la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanitos. Hemos tenido hoy día nuestro estudio. Espero que nos quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, que son las partes fundamentales donde debe estar el cofre de la palabra de Dios, para no caer veces en la vida cotidiana. No falta los tropiezos, pero nosotros, teniendo ocupado nuestro corazón, nuestra mente, es muy difícil que lleguemos a tropezar, hermanos míos.
hemos terminado los estudios y vamos a despedirnos de nuestro Señor, orando muy profundamente para que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para entender y temer a Dios. Vamos entonces a orar para despedirnos de nuestro Señor y recibir las bendiciones. Vamos a orar y a postrarnos de rodillas y inclinar bien nuestros rostros para pedir que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos perdone y nos bendiga. Gracias, Padre mío, por hablarnos estas palabras, estar aquí con tu pequeño rebaño, mi Señor. Sábado a sábado, Padre mío, hemos escuchado, Señor, tus palabras, tu voz, para que no nos confundamos en aquel día de tu llamado, mi amante Jesús. Bendito seas, Padre mío, bendito seas porque estás con nosotros, Señor. Señor, has escuchado, Padre Santo, nuestra confesión, Padre mío. Sé que eres el Padre amoroso y que sabes tú de corazón, de ese corazón sublime, Señor, perdonarnos nuestras iniquidades. Que derrames, Padre mío, en cada uno de nosotros que has escuchado nuestra confesión, derrames las bendiciones, Padre Santo, porque tú nos amas, Señor. Nos amas, Padre mío, así como nosotros buscamos, Señor, tu protección, buscamos tu sombra, buscamos tu luz, mi amante Dios, bendito y alabado sea, Señor. Te pido las bendiciones, Padre Santo, a todos los hermanos que estamos aquí, que tal como nos has hecho llegar acá, igualmente los retornes de donde han venido y que lleguen sanos y salvos. Mi adorado Jesús, bendito sea, Señor. Salmos, capítulo 31 y versículo 1 hasta el versículo 24. Mi espíritu